Buenos días, Mariel. Buen día, profe, ¿cómo está? Bien, muy bien. Qué ¿En bueno. qué? ¿Estás en el grupo de María Alice? Ajá, Mariale Ok, Younger, Mayreni. ok, ok. Ujú. Bien, pues entonces ustedes son los primeros. Gracias, profe. Ustedes presentan hoy, ¿verdad que sí? Sí, presentamos hoy. Ok, perfecto. Gracias. ¿Hay alguien del grupo de ustedes que no puede presentar sábado? Ya Mayrene presentó, profe, que era Mairene presentó, sí. Era exacto. solamente ella. Sí, nada más ella y ya nosotros hoy le vamos a dar continuidad a lo demás. Ok, perfecto. Buenos días, María Alice. Buen día, doctor.
Buenos días, Nivia. El grupo de ustedes está Marialis, Mariel, Mairene ya presentó. ¿Y quién más? Y Younger, doctora. Y Younger. Ok, perfecto. Ustedes son los primeros. Ya Mairene presentó. Ok, bien. Buenos días, Younger. Nivia, ¿su grupo presenta hoy o es el próximo sábado? Buenos días, el próximo sábado, doctora. Ok, perfecto. Gracias. Cualquiera de ustedes, Marialis o Mariel o Younger, pueden ir subiendo la presentación. Profesora, ¿subo el link de la presentación? Sí, lo vas a presentar directamente de la revista, pues puedes subirla. Sí, porque es digital, entonces yo tengo la página abierta. Compártalo, Younger, por favor, que Sí, se la tienes que visualice. compartir, correcto. Ah, ella, perfecto. Bien, ya si la tienen lista, entonces esperamos un momento en lo que los demás compañeros se van conectando. Younger, póngalo, por favor, en la página principal. La primera página. ¿Ahí? En la primera, por favor. Ok. Chuta. Primera página. Yo le voy a decir siempre cuando vaya pasando. ¿Aquí? Si no, la primera, déjala abierta. Dele ahí, déjala ahí. Sí, pues la tenía ahí. Buenos días, mi lady. Ustedes presentan hoy, ¿verdad, mi lady? Buenos días, mi lady. ¿Ustedes presentan hoy? Se ve bien ahí ¿cierto? Sí, Younger, sí se ve bien, Ya. perfecto. Buenos días, José. ¿Ustedes presentan hoy? Buenos días, sí, doctora. Buenos días, doctora. Perfecto. Ustedes son entonces el segundo grupo. Ay, cambiaron la presentación. Calameo. Vamos a esperar un momentito los demás se van conectando.
Younger tiene el micrófono abierto. Sí, Micrófono pero abierto. lo que pasa es que no puedo cerrarlo. Ciérrelo. Hasta que usted hable, por favor. Ya listo. No, el documento déjelo ahí. Era su micrófono que estaba abierto, Younger. Era el micrófono. Déjelo abierto a la revista. Ok. Buenos días, Gregorio. Ustedes presentaban hoy, es en la semana 10. Buenos días, profesora. Nos presentamos hoy. Ustedes son el tercer grupo. Ok, gracias. No sé por qué no tiene hambre, ella sabe cómo tragar. Buenos días, Gilberto. ¿En qué grupo estás? Sí, buenos días, Gilberto. Buenos días, Mary. Buenos días, Jenny. Sí, buenos días, Jenny. Buenos días, maestra. Buenos días. Mary, ¿en qué grupo estás? Ok. Ok. Voy a un segundo, déjame ver. Ok, con Maribel y Marta. ¿Ustedes van a presentar hoy? Ya, no, señora. Ok. El próximo sábado. Sí, señora, el próximo sábado de primeras, por favor. Perfecto, vamos a ver. Marta tiene la mamita enferma y Maribel tiene una situación con el esposo también de enfermedad.
Entonces, por eso no. Ok. Entonces, a ver, ¿quién más tengo aquí? Jenny. Gilberto, ¿en qué grupo estás? Buen día, doctora. Buen día, Bueno, compañeros. Estoy en el bueno, grupo de Jacqueline y Arnold. ¿ustedes presentan hoy? Nosotros no quedamos de acuerdo que era hoy, pero si hay que hacerlo, lo No, hacemos. no, no, está bien porque si no, entonces pueden presentar el próximo sábado, no hay problema. Porque Pero de que haya tiempo, vamos a yo decir. había preguntado los que hoy pues iban a presentar, ya pues tengo aquí varios que ya van a presentar, que ya habían confirmado que presentaban hoy. Ya. Bueno, pues está bien entonces. Pero cualquier cosa, si aparece un espacio, aquí nos metemos. Sí, Jenny, Sí, yo estoy maestra en el equipo con Enrique e Inés María. Nosotros vamos a presentar la próxima semana. ok, bien. Cristina Fresia. De los grupos que presentan, bueno, eso era para el próximo sábado. Está bien. De los que van a presentar el próximo sábado de su grupo, había alguien, no recuerdo, es que había anotado y no tengo eh, dónde lo había anotado. Había alguien que iba a adelantar para jueves 2, porque sábado obviamente no puede por situación de religión. María, ¿quiénes están en tu grupo? Si está lista para presentar, pues entonces tendría la cuarta posición. 1, 2, 3. Marian, ¿ok? Si está lista para presentar hoy.
Ok, bueno. Bien, vamos a comenzar entonces. Muy buenos días tengan todos y todas, espero se encuentren muy bien. Ya semana nueva culmina mañana. Comenzamos el lunes con la semana última del curso. Primeramente, a los que van a participar de la presentación para la semana 10 el próximo sábado, si hay algún integrante que de su grupo, que iba a adelantar para el jueves 2 de abril, déjeme saber, porque yo sé que había una persona que iba a presentar antes, pero no me aparece anotada, porque ese día pues, va a haber probablemente un cambio en el horario del chat, o si no, pues tendría que presentar martes. Y entonces, creo que por cuestión de religión, ¿verdad? Que adventistas no pueden participar sábado, pues entonces se le iba a adelantar su parte, pero era para la semana 10 que iba a estar presentando. No recuerdo el nombre, si alguno de ustedes es el grupo que tenía un integrante que presentaba antes, por favor déjenme saber en el chat. Hoy vamos a tener el grupo de Mariel y Younger, y ya Mayrene pues hizo la presentación el jueves pasado con su revista digital Conciencia e Integridad. Así que vamos entonces a comenzar con la presentación y nada. Sí, ahora mismo el primer grupo es Marieli Younger. Segundo grupo es José Mauricio con Milady, o Milady, ¿no? Y tercer grupo, Gregorio, Cristina, Fresia, Maylin e Esther. Y cuarto sería Mariam. Así que, bueno, les dejo entonces el derecho de palabra al primer grupo que va a estar presentando. Buen día, doctora y compañeros del doctorado. Para nosotros es un placer compartir con ustedes nuestra revista una revista académica titulada Conciencia e Integridad. Como pueden ver, es una revista científica en educación virtual, ética y una innovación educativa. Ven que tienen todo lo relacionado con las licencias, una licencia abierta, donde se compartirían todos los documentos con las personas que pudieran utilizarlo, pero siempre respetando el derecho de autor de nosotros que estamos en ese trabajo. Ven que tiene su ICSN y tiene ICSN electrónico. La siguiente, por favor. Además, la revista tiene, como les decía, la política de acceso abierta. Es una revista que es la primera serie de manera trimestral, que tiene su consejo editorial, el consejo de asesores, asistentes de apoyo, ven todo lo relacionado con la política. Bueno, todo lo que tiene que ver desde el punto de vista legal, que lo cumple con todos los requisitos en su periodicidad, porque como les decía, es una revista desde el punto de vista académico. La siguiente, por favor. Aquí ven los volúmenes, todo lo que tiene que ver desde el punto de vista del arbitraje, todos los códigos que desde el punto de vista nosotros como autores planteamos para sus licenciamientos. Y la siguiente, por favor. Ven aquí el orden de los artículos que tenemos en nuestra presentación. Que somos 4. En este caso, mi primer artículo va en la línea de la inteligencia artificial generativa y la ética en la educación en salud virtual. Voy a dar un breve repaso de lo que trata este artículo escrito desde el punto de vista del ejercicio que hicimos en la clase, el cual tiene como objetivo analizar esa relación que tiene la IA artificial generativa y la ética en la formación de los profesionales de la salud en entornos virtuales.
se hizo una revisión desde el punto de vista, la siguiente, por favor, una revisión narrativa de esta literatura científica reciente y se vieron desde el punto de vista de una serie de observaciones los resultados desde el punto de vista positivo que pudiera tener esa herramienta en la formación de los profesionales de la salud, que desde el punto de vista de esos beneficios va relacionado con la personalización del aprendizaje, la generación de contenidos que son académicos, eso que tiene que ver con la parte de la simulación clínica y la retroalimentación desde el punto de vista automatizado. No obstante, ese uso que plantea desde el punto de vista como recurso para nosotros, plantea una serie de desafíos importantes que va relacionado con la confiabilidad de la información, la integridad académica, la privacidad de los datos, la autoría desde el punto de vista intelectual y los posibles sesgos algorítmicos. Entender que la IA generativa es una poderosa arma desde el punto de vista en salud y en la educación, pero tenemos que analizar que no es neutral. Su uso debe guiarse por principios éticos para garantizar esa mejora en la atención médica, el respeto a los pacientes y que no genere daños ni desigualdades. Recuérdense que desde el punto de vista en la medicina, nosotros nos guiamos por unos principios bioéticos, que es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, que constituye ese marco normativo que orienta y regula todas las intervenciones en salud. Estos principios no solamente van desde el punto de vista para la práctica clínica, sino también que permite una evaluación de manera crítica de esas nuevas tecnologías como esta herramienta y también en los procesos de la formación sanitaria. Entonces, para ir ya concluyendo, en la parte final de nuestro trabajo, ahí se ponen las referencias bibliográficas y algunas imágenes alegóricas creadas con la bibliografía utilizada, pero con esta herramienta. Y para concluir en la parte del artículo, hay una pequeña, la siguiente por favor, hay una pequeña, estamos con la referencia, hay una pequeña resumen de vista del currículo. Y una imagen de mi persona. Entonces los dejo con mi siguiente compañero. Adelante, John. Ay, sí, disculpen, tenía que presentar la... ¿Se escucha? Sí. Sí, bueno, muy buenos días, estimada profesora y compañeros. Bueno, el siguiente artículo trata sobre la calidad y dimensión ética de los instrumentos de evaluación del perfil de egreso desde la práctica reflexiva en educación superior. ¿Cuál es el contexto de esta investigación que se hizo, ¿cierto? Que hice en realidad. Tiene que ver con justamente en la declaración del perfil de egreso que uno insta a los estudiantes cuando eligen una carrera, en este caso la carrera de administración de empresas, si efectivamente los instrumentos de evaluación que se tienen, sobre todo ahora que existe una dimensión virtual en todas las asignaturas, si efectivamente están midiendo el cumplimiento del perfil de egreso que se declara. Entonces, para ello, ¿por qué es importante? Porque esto es un acto ético, ¿cierto?, que impacta directamente en la trayectoria formativa y profesional del estudiante, y desde este punto de vista se cree que la dimensión ética en la evaluación tiene que cumplir tres elementos fundamentales que son la transparencia, equidad y objetividad. Si no se no se cumplen estos elementos, ¿cierto?, estas evaluaciones pueden ser injustas. Por lo tanto, lo que se hizo fue trabajar con los docentes a través de la práctica reflexiva. ¿Qué implica la práctica reflexiva? Una estrategia clave para poder fortalecer una dimensión ética, debido a que esto permite cuestionar críticamente las prácticas evaluativas que se están llevando a cabo en conjunto con los docentes e inclusive directores de carrera. Y en este contexto, ¿cierto?, se empezó a evaluar y aquí están los objetivos, ¿cierto?, que se analizaron, las actividades que se hicieron para poder, que tiene que ver con la realización de las entrevistas, instrumentos de evaluación, se analizaron todo,
y se ve efectivamente que como el análisis de los datos, ¿cierto? Que la conclusión final tiene que ver que efectivamente debemos fortalecer la dimensión ética en la evaluación porque efectivamente los instrumentos no estaban cumpliendo. Existe una falta de implementación efectiva, hay una escasa evaluación del pensamiento crítico, debe vinculación con el contexto laboral y predominio en las evaluaciones grupales. Y aquí esto es muy importante porque uno de los elementos característicos del perfil de egreso tiene que ver con la autogestión del estudiante y en muchas acciones y actividades que ellos deben ir realizando, lo que se estaba evaluando son trabajos en grupo y no se evaluaba esta autogestión. Entonces, efectivamente, la práctica reflexiva permite, ¿cierto?, potenciar una evaluación con los docentes para poder mejorar los instrumentos de evaluación y así dar cumplimiento de los procesos, ¿cierto?, educativos que sean de calidad y que el componente ético, ¿cierto?, se vaya cumpliendo tanto la transparencia, la equidad y la objetividad. Y en este contexto tenemos las conclusiones finales, también están las referencias utilizadas y un breve, ¿cierto?, currículum del autor del texto. Y ahora viene Mariel. Mayren ya lo hizo. Aquí estaría. Sí. Gracias, John. ¿Me da un segundo para poder cortar mi micrófono, por favor? Sí. Ok, muy bien. Yo continúo en cuanto a la parte que me corresponde de la revista, ya que todos hicimos nuestro grano de arena para construir la revista. Me voy a fundamentar básicamente en esta parte que fue la que más énfasis le hice. Esta parte de mi análisis se centra en un tema fundamental de la educación contemporánea, que es la educación, la ética de la inteligencia artificial y el desarrollo del autor en la educación virtual inclusiva, especialmente en estudiantes con trastorno del espectro autista, la cual su sigla es TEA. En primer lugar, puedo decir que desarrollé un ejercicio generativo de la escritura académica con inteligencia artificial, donde se presenta un texto inicial sobre la importancia de la educación virtual. En este ejercicio se permite evidenciar, o me permitió evidenciar el potencial que tiene la IA, pero como una herramienta de apoyo en cuanto a la producción académica. Quiero resaltar que, sin embargo, ese aporte del trabajo en la elaboración crítica de este contenido, se incorporó un análisis personal sustentado en literatura científica. En esta fase se abordó cómo la educación virtual se convierte en un espacio clave para la inclusión educativa, particularmente para los niños con TEA, quienes se van a beneficiar de un entorno estructurado virtual y adaptativo para cada uno de ellos, individualizado. Desde esta perspectiva ética, uno de los principios o los principales desafíos que pude analizar es el uso de la inteligencia artificial en contexto educativo inclusivo, donde la IA permite personalizar el aprendizaje, pero también implica riesgo relacionado con la privacidad de los datos, el sesgo algorítmico y la toma de decisiones automatizada, lo cual exige una supervisión humana constantemente para evitar este tipo de situación. También profundicé en cuanto al tema del desarrollo del autor, especialmente en la creación de contenidos educativos de inteligencia artificial. Actualmente existe un espacio en donde el entorno, en donde este entorno a la autonomía de esos materiales plantea la necesidad de actuar con responsabilidad, con esa responsabilidad académica, asegurando la correctas circunstancias o el correcto uso, por así decirlo, de abstraer esas fuentes y la transparencia del uso de dichas herramientas. Puedo decir que esos recursos educativos abiertos y licencias como Creative Commons, que creo que fue el que más me llamó la atención, permite adaptar estos materiales de forma legal
para responder a las necesidades para este tipo de estudiantes, favoreciendo así una educación más inclusiva. También se propuso en esta revista de la educación virtual abierta una orientación de la difusión de contenidos académicos bajo los principios éticos y el acceso abierto. Ya, John, que puede pasar, aquí vemos una pequeña conclusión que realicé y un pequeño resumen sobre mí. Aquí están también los links de esas investigaciones. Gracias, profe. Gracias, Younger. Bien, sería entonces ya ustedes culminaron su presentación. Quería destacar algo, recuerden, importante tener la cámara encendida para esta evaluación final, así que para que los demás grupos pues lo tengan presente. Excelente presentación, excelente trabajo académico, los artículos muy buenos y las referencias también, así que les quiero felicitar por primeramente hacer un trabajo en equipo que se vio reflejado en todo momento, el trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante dentro de una tarea la que le es asignada, el trabajo en equipo. Así que muchas felicitaciones y gracias por tan excelente presentación. Bien, continuamos entonces con José Mauricio y Milady. Bueno, buenos días, compañeros. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra presentación, a la presentación de la revista Educación Inteligente. Esta revista está basada, o sus temas principales se relacionan con tecnología ética digital, derechos de autor en la educación virtual. Tenemos un artículo guía que es Desafíos éticos en la producción de contenido educativo digital. Ahora nuestra compañera Milady da una explicación un poco más profunda del tema. Bueno, dejémoslo así por el momento. Tenemos la tabla de contenido, que está la portada, el código de ética, que digamos fue algo bastante importante que quisimos presentar, la nota editorial, por supuesto, y el artículo que es Entre innovación y responsabilidad. Tenemos también una experiencia multimedia y una conclusión final que hace parte de, digamos, del proceso que tuvimos para la elaboración de la revista, y es quién incluye a quién. Bueno, aquí están pues, los que participamos, fue Milady y yo. Esta imagen no es nuestra, digamos, pero quisimos dejarla de todas maneras para pues mostrar, digamos, como la presentación de la revista como tal, y digamos todo lo que nos encargamos dentro del documento. Cada cual tenía pues como algunos roles. Algunas veces trabajamos juntos, otras veces un poco independientes, pero digamos que al final pues este es el resultado que obtuvimos. Bueno, en cuanto al código de ética, digamos que nosotros tenemos unas directrices con el COPE, y esta revista digital pues se fundamenta justamente en esos principios orientados a la integridad académica y el respeto de la propiedad intelectual. Así también como la difusión pues, de ese conocimiento a través de plataformas de libre acceso, la REA. Tenemos también una política de inteligencia artificial y está relacionado con el uso responsable de esas herramientas y académicos, ¿no? Y la publicación de contenidos académicos, preservando siempre la integridad científica y el respeto por la propiedad intelectual. Así como tenemos también la política de transparencia y declaración obligatoria, que los autores deben declarar el uso de la inteligencia artificial en la redacción y análisis de datos, especificando cómo se utilizó, qué herramientas utilizaron y qué función cumplió dentro del proceso de la creación de contenidos.
En cuanto a la restricción de autorías y responsabilidades, la IA no se puede identificar como un autor como tal o un coautor, sí, porque tiene una capacidad, no tiene una capacidad jurídica ni una responsabilidad para asumirla. Entonces, los autores son los humanos, por supuesto nosotros, quienes debemos de asumir esa responsabilidad y debemos garantizar el rigor y la originalidad de los trabajos, académicamente de los trabajos. En cuanto a la integridad y la originalidad, la revista no acepta artículos con base intelectual que haya sido generado sustancialmente por la IA, como les comentaba, y se consideraría de mala conducta en la investigación y estaría sujeto a las directrices de la COP para su tratamiento. En cuanto al enfoque del desarrollo ético y jurídico, la revista promueve la publicación de estudios que analicen la IA desde las perspectivas éticas, jurídicas y pedagógicas basadas en evidencia científica, especialmente en la relación con el derecho de autor. En este sentido, los autores deben de garantizar el respeto por la confidencialidad de los sujetos y el cumplimiento de las normas de protección de datos. En cuanto a evaluación de pares, por supuesto que tenemos una evaluación para verificar que se proteja la propiedad intelectual, y estos revisores no deben de estar cargados ni introducidos en los manuscritos, o sea, son independientes a las publicaciones. En cuanto al conflicto de intereses, los autores y revisores deben de declarar cualquier situación, si es financiera, profesional o económica o jurídica, que puedan poner sesgar ese juicio en cuanto al proceso editorial. Milady, ¿quieres hablar sobre la nota? Sí, claro. Por favor, ¿me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, se escucha bien, Milady. Perfecto. Lo que pasa es que cambiaron la plataforma, entonces uno ya no puede mirar si el movimiento pues del audio. Sí. Bueno, esta nota editorial son apartes de lo que expresa Alberto Cerda en su obra Evaluación Histórica del Derecho de Autor en América Latina. Aquí enuncia respecto a la educación virtual las bondades, como es el acceso, hay un mayor acceso y flujo del conocimiento, pero también hay un desafío, como es velar por la conservación de la ética académica y el respeto por los derechos de autor. Entonces, él recomienda que se debe hacer implementar una estrategia como es promover la integridad intelectual, teniendo como pilar la citación de la fuente y el uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, Mauricio? Bueno, aquí ya tenemos el artículo, que es entre la innovación y la responsabilidad. Digamos que como generalidad, pues hace una introducción de lo que está pasando actualmente con la educación y la fuerza que ha tenido, la educación virtual, perdón, la fuerza que ha tenido en este momento y cómo las tecnologías se están actualizando y se están renovando cada día, y justamente el conflicto, digamos, que puede haber en relación con los derechos de autor y la ética digital. Entonces empieza a marcar algunos argumentos hacia dónde debe dirigirse esa responsabilidad y ese respeto, digamos, a los derechos de autor. Si bien sabemos que todas las plataformas educativas pues tienen como propósito digital y entornos virtuales hacer el aprendizaje pues un poco más sencillo y más asequible a la comunidad, independientemente de la región geográfica donde se encuentre. Esta expansión pues también ha generado un conflicto en relación al tema de la propiedad intelectual. Si bien antes manejábamos los libros digitales, ahora con el tema del internet y del tema digital, pues obviamente es un poco más complejo tener esas dinámicas, digamos, no tanto arregladas, sino entendidas, que la situación de esto está más relacionada con la comprensión de la situación de los derechos de autor. Teniendo en cuenta eso, entonces es necesario que aparezca o exista o se reconozca, se identifique una cultura académica basada en el respeto siempre por la autoría intelectual y el uso responsable de esta información digital. Tener una correcta citación de fuentes, un reconocimiento de los autores, cumplimiento de condiciones de uso de material educativo, como elementos fundamentales para garantizar
esa integridad académica del entorno virtuales de aprendizaje, tal como lo dice Parra 2021. También él señala que el fortalecimiento de la ética en la educación virtual implica el desarrollar prácticas académicas orientadas a la transparencia en la producción del conocimiento y al respeto por la propiedad intelectual, resaltando pues lo ya dicho. También es importante resaltar que con respecto a los REA, los recursos educativos abiertos, se deben desarrollar modelos alternativos de circulación del conocimiento que busquen ese equilibrio entre la protección de los derechos de autor y la accesibilidad. Tal como lo dice la UNESCO 2019, esos recursos deben ser de dominio público y trabajados bajo licencias abiertas que permiten el uso. Dentro de la investigación que hicimos, nosotros encontramos unos recursos abiertos que se trabajan en Ecuador. Lo traigo a colación porque puede estar un poco vinculado con esto. Resulta que ellos tenían esos recursos, eran completamente abiertos, por decirlo de alguna manera, para algunos tipos de poblaciones que tuvieran discapacidad, que fueran madres cabezas de familia, sí, digamos que habían algunas condiciones que ampliaban la posibilidad de acceder a recursos justamente pues con poblaciones vulnerables. Nos pareció bastante interesante. Obviamente pues tiene sus dificultades, pero digamos que como todo son procesos que pueden irse llevando a cabo y pueden tener una mejoría en el tiempo. El desarrollo de estas tecnologías recientes se basa en la inteligencia artificial con nuevas posibilidades para producción académica y la generación de contenidos, pues tal como iniciamos este documento, como el proceso de todos, la primera parte se hizo por inteligencia artificial y posteriormente a esto, pues ya empezamos a verificar como lo que decía de esa inteligencia y fuimos ajustando, digamos, para que se convirtiera en un documento realmente soportado académicamente, con ese rigor científico que debe tener. En cuanto al tema de los algoritmos, también es bastante relevante. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo que hace es que sesga un poco la información y direcciona hacia el conocimiento, el conocimiento de la persona, evitando o limitando esa posibilidad que tiene de ampliar ese abanico de posibilidades y de oportunidades que hay con otros autores y en otra información, digamos, que se puede tener. Esto está dicho por Flores Vivar y García Peñalvo en el 2023. Bueno, es así que, pues, ya como parte final de este artículo, esta revista digital busca, pues, hacer un análisis de la educación virtual y representando la oportunidad en relación con la tecnología, el conocimiento y la ética, abordando los contenidos académicos y los principios fundamentales con el respeto de los derechos de autor, el uso adecuado de las licencias de contenido y la transparencia de la utilización de herramientas tecnológicas en los procesos de producción intelectual. Tenemos como conclusión cuál es, que es necesario que haya una integración entre los enfoques éticos, jurídicos y tecnológicos para poder comprender que estos desafíos, cuáles son los desafíos que enfrenta la educación virtual en esta sociedad digital contemporánea. Y así también promover una cultura académica basada en la integridad intelectual, el uso responsable de la información para garantizar la expansión tecnológica digital, contribuyendo al fortalecimiento de la educación y al acceso equitativo del conocimiento. Quiero, por favor, que esta parte última de acceso equitativo del conocimiento la tomemos muy en cuenta, porque aquí es donde se va a ligar la siguiente parte de la revista. Bueno, compañeros, aquí tenemos unas experiencias multimedia. El objetivo es que la revista llegue a diferentes generaciones, ¿no? Y que hay temáticas que suelen ser pesadas para un tipo de personas, para otros. Entonces quisimos que la revista tuviera una experiencia sonora, que pudiéramos también incluir a través de, usando, ahí está la aplicación Suno, algunos discos, digamos. Nosotros no somos compositores ni nada por el estilo, pero de lo que estamos hablando de la educación virtual, le pedimos a la inteligencia artificial que nos generara unas estrofas
para nosotros elaborarla pues en otra aplicación, ya colocarle la sonoridad. Entonces utilizamos la aplicación Suno y pues no sé, como para motivar, digamos, a diferentes, sí, ¿cómo es que se me olvidó la palabra? Generaciones de personas con la temática, y además teniendo en cuenta que hay personas que son invidentes o pues de pronto en algunos casos no oyentes. Entonces así es como una muestra para mostrar, para identificar más inclusividad. De inclusividad cuando hay limitaciones físicas. Entonces rueda un poquito uno de los que tú quieras. Exacto, pues porque son... Algo por acá. No, puedes hacerlo desde ahí mismo, le das doble clic y colocas la manito en uno de los... bueno, listo. Para que escuchemos un momentico la... No, ahí sobre el cursor no te da, a mí me daba sí, sobre, ya están dando. Sobre la... bueno, sobre la misma... Claro que ella me llevaba a mí a otra pantalla. Voy a bajarle un poquito. Por... Sí. Sí, es que ella te saca otra pantalla de la aplicación cuando le das doble clic. Con ética y libertad. Plataformas y cursos que nos invitan a pensar, docentes y estudiantes que quieren avanzar. En cada pantalla vive una oportunidad de descubrir el mundo y aprender a colaborar. Bueno, voy a parar esto para poner la otra. Bueno. La idea es que sea como una muestra de las cosas que podemos, de las herramientas didácticas que podemos implementar en la revista. Esa es una de las bondades de llegar ahí, digamos, a diversos tipos de público. Yo creo que podemos avanzar a la de la inclusión, ¿te parece? Okay. Porque el otro sí, también listo. es un video musical y pues con otro ritmo, pero ya a los chicos les podemos, el que quiera pues tener acceso a los ritmos, le podemos dar el enlace. A la voy a poner la inclusión. Pues yo quisiera hablar un poquito de la inclusión antes de poner la sonoridad. Si quieres ver, dale. Sí, pero pues necesitamos la imagen. Claro. Sí, la imagen. Recuerden para verla el tiempo, porque tengo 2 grupitos más que tengo que presentar. Ya casi. Bueno, aquí escogimos con el aspecto de inclusión, queremos tocar el tema de la inclusión, aprovechando las bondades de la virtualidad y todos los recursos que nos genera. Entonces escogimos una tribu de Colombia que es la tribu Wayuu. La tribu Wayuu es una etnia que habitan en la parte norte de Colombia, pero que también comparte territorialidad con Venezuela, ¿cierto? Entonces ellos tienen la doble nacionalidad y ellos pues tienen unos derechos y como toda tribu en Colombia, se rigen con una legislación especial de acuerdo a su etnia, pero pues en otros aspectos sí le cobija la Constitución, da aplicación a la Constitución de todos los colombianos. Bueno, ellos tienen una particularidad, es que en su proceso lingüístico es oral y entonces la parte escrita apenas está en formación para ellos. Entonces, ¿qué hicimos con la IA? Le preguntamos a la IA de esta temática
que nos generara, hiciera la transcripción a la etnia wayuu, entonces al lenguaje wayuu-naiki. Lo que nos dice la IA es lo siguiente, que realmente no hay una fuente oficial y que lo que nos pueden generar es una aproximación a la lengua, porque pues tampoco hay escrito. Entonces ellos se sustentan, la IA se sustenta en unos documentos fuentes del Ministerio de la Cultura de Colombia, donde se hace una investigación sobre las lenguas indígenas. Entonces también pues aquí vemos esta imagen nos la generó la IA, donde está, ella es una chica wayuu, ese es el entorno, este es un lugar desértico, esto se llama una ranchería, y donde ella está, que es su mecanismo. Entonces la idea era que también la revista pudiera llegar a este tipo de cultura, ¿cierto? En estos días yo tuve contacto precisamente con una chica wayuu, y le suministré la información que nos generó la IA en cuanto a música, porque ellos, ahora pues vamos a mostrarles cuál es la música auténtica de ellos, y entonces ella no entendía y me decía que es que la música de ellos es una música tamboril, o sea, de percusión, pero eso que se dice es percusión, y mientras que esta es más sinfónica. Entonces, que se hace además, ellos tienen, la etnia wayuu tiene 2 dialectos, la baja guajira, la media guajira y la guajira alta. La persona con que me entrevisté es un wayuu de la guajira media, pero es una etnia que tiene mucho vínculo comercial con el mundo árabe, que maneja la parte de mercancía. Entonces ellos me decían que ellos no había una traducción exacta, sino aproximada. ¿Por qué? Porque ellos no incorporan en su lengua, sino de otros idiomas, sino lo que tenga que ver con su cotidianidad, y que la educación virtual para ellos en este momento no es cotidianidad. Entonces, que esa aproximación que hizo la IA, pues dice que no es tan auténtica con su lengua, precisamente por eso, porque la IA no tiene una transcripción, no tiene una fuente que les permita transcribir. Por eso la IA nos recomienda que siempre vamos a un contacto nativo, para que podamos realmente construir otros elementos para la integración de otras lenguas. Pues no es lo mismo que con el francés sería más fácil, o con el portugués, qué sé yo, pero que con las tribus de Colombia sí, pues no hay una fuente que permite pues hacer esta aproximación. José Mauricio, pues pongamos como de cada video como unos segunditos de cada uno, para pues darle a mostrar a los compañeros. Sí, ya les voy a poner así rapidito. Sí. Y de hecho el video pues... Este es, digamos, lo más cercano que pudimos tener de la lengua. Los ritmos sabemos que son más africanos realmente que de la cultura, pero digamos que era más un poco sobre la experiencia y también sobre las brechas, ¿no? Y limitaciones que se tienen con culturas o lenguas que no pertenecen o no están dentro del sistema occidental de comunicación, pues que ya se convierte en internet y este tipo de tecnologías. Miramos el video de la chica, cómo ella se manifiesta, que a mí me enterneció ese video. El video no lo generó la IA, obviamente. El de la chica que está mostrando la tablet. La idea es que ellos también puedan tener acceso a la educación virtual, pero pues mira lo que ella me manifestaba de este lenguaje virtual, que para ellos es absolutamente... Anulia supula eiruku virtual. Eiruku virtual ya yulu ane puchi anain supula eiruku yulu puchi digital. Y en el otro video es el ritmo auténtico que nosotros tratamos con la IA de asimilar, ponerle ese fondo a la letra. Ese es de YouTube. Bueno, doctora, yo creo que...
Bueno, sí. Aquí, Ay, perdón, perdón, en la Mila, última tú tienes página, una conclusión, sí, tú tienes una conclusión sí, muy, muy interesante sobre esto y después ya es como el último, sí. la última. Mire, este es nuestro, o sea, este es nuestro texto en español, digamos como el ejercicio era generar un texto a través de la IA, en este no es la concesión esta, sino lo que dice la IA, y aquí está al frente lo que se podría traducir al lenguaje Awayunaiki. Entonces, pues ahí vemos muchas palabras en español, porque realmente no, No o sea, existen. no existe, en ellos no existe ese lenguaje. Entonces, ni tampoco, imagínense que nos falta primero hacer una aproximaciones culturalmente primero de lo que es la educación virtual antes que hacerle una presentación en textos no quiere decir que ellos sean personas, no hay abogados, médicos, pero pues digamos dentro del común de la población de los 400,000 habitantes, tendríamos que entrar nosotros primero a una cultura digital, ¿sí? Así como por eso quisimos presentar a la chica Guayú con una tablet para que ellos como pues hiciera que eso haga parte de su cultura, pero no sabemos cómo lo van a aceptar los palabreros o los líderes mayores de ellos en la etnia, ¿no? Pues eso es lo que nos parece interesante, qué aproximaciones vamos a hacer nosotros a las etnias, porque ella es una muestra, y otras etnias en Colombia. ¿Cómo vamos a nosotros acercarnos a ellos con la era digital a las etnias? Muchas gracias por ahora. No sé, Mauricio, si tienes alguna. No, creo que ese es el final que queríamos justamente mostrar. Las dificultades y las brechas pues, que tenemos en América Latina con respecto a estas tecnologías y cómo acercarnos a eso, ¿no? O sea, es un poco complejo, pero digamos que es por lo menos ir resaltando esas dificultades y ver, tener aproximaciones para ir llegando como a sobrepasar esas brechas. Muchas gracias, doctora y compañeros. Bien, gracias, excelente presentación. Vamos rápidamente al grupo de Gregorio, Cristina, Fresia, Maylin e Ister. Buenos días, el compañero Ister arranca. Buenos días, compañeros y maestra. ¿Me escucho, Gregorio, ya? Sí, se escucha. Sí, todo bien. Ok, buenos días. Vamos a presentar lo que es la revista de nuestro grupo. Le hemos titulado Ethos, que es Educación, Ética e Innovación. Y hemos hecho acá unas declaraciones. Tenemos un directorio, tenemos periodicidad, lugar de edición, licenciamiento, declaración ética y uso de la inteligencia artificial. Luego continúa lo que es el editorial de nuestra revista, titulado Educación, Ética y Agencia Humana en la Era Algorítmica. Luego procedemos con lo que es el índice de contenido de esta revista. Dentro del índice tenemos, además del editorial, tenemos los diferentes artículos que ha elaborado o redactado cada uno de los integrantes. Primero está Innovación Pedagógica y Dilemas Éticos en Entornos Digitales. El autor es quien les habla, Ister Melo. Luego continúa Gregorio Rivas, Fresia, Maylin, Cristina, y al final tenemos el ejercicio que hicimos con la inteligencia artificial. Como le indicaba, mi artículo es Innovación Pedagógica y Dilemas Éticos en Entornos Digitales, el bucle pedagógico de la IA y la externalización cognitiva en la educación virtual. En este artículo lo que quería era explicar y nombrar y exponer un fenómeno que para nosotros es muy recurrente en lo que es la educación virtual y que hemos llamado como modelo SPA o vamos a mostrarlo por acá para que ustedes lo vean en esta imagen, este modelo que es el simulacro pedagógico algorítmico. Ese es el fenómeno que queremos describir. Y consta de 3 elementos principales. Está el DDA, que es como este triángulo que ustedes ven acá, que cada uno de sus vértices representa una acción dentro del sistema educativo, por así decirlo. Primero
en la educación virtual, en algunas ocasiones, cuando delegamos el trabajo a la inteligencia artificial, ella nos diseña los recursos, las tareas, las actividades, nos diseña prácticamente todo. Y luego entonces el alumno, que también está involucrado con el uso de tecnología, la utiliza para responder a esas actividades y a esas exigencias. Y por otro lado, el docente vuelve y la utiliza para evaluar el trabajo del estudiante. Por lo tanto, todos los procesos han sido mediados por la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? Que como sabemos, dentro de la inteligencia artificial operan algunos mecanismos que todavía no entendemos cuál es verdaderamente su funcionamiento. Entonces, esa parte es explicada por el circuito de opacidad cognitiva. Ahí no sabemos cómo funciona. Cada uno de los actores confía en que el otro está siendo ético y que está cumpliendo su rol de manera eficiente. Y luego es la parte epistemológica, y quien explica ya las consecuencias es el bucle de desagencia educativa, donde estamos reproduciendo, digamos, lo que se hace en el sistema, pero eso es todo mediado por la inteligencia artificial. Entonces ahí se abordan lo que son las consecuencias. Luego continuamos con la discusión y conclusiones y la bibliografía. Después de los artículos, como les indicaba, vienen los artículos de cada uno de los compañeros, pero me voy a tomar unos segundos para mostrar, además de los artículos, lo que contiene la revista, que dijimos que tiene su índice, su nota editorial, tiene los créditos, tiene declaración de uso de inteligencia artificial, tiene también quiénes son los, los diferentes créditos de diagramación y de todas esas cuestiones. Y tenemos un colofón y al final tenemos una contraportada que dice: Ethos, Educación, Ética e Innovación, la agencia humana no es un lujo prescindible en la educación del siglo XXI, es su condición de posibilidad. Y que esta revista forma parte de este doctorado en educación virtual. Así que vamos a darle la oportunidad ahora a Gregorio para que pueda más o menos mostrarle en qué consiste su artículo. Buenos Adelante, días, doctora, Gregorio. compañeras, compañeros. Hemos llamado mi artículo Autoría y titularidad en obras generadas por inteligencia artificial dentro del sistema de derecho de autor, ¿no? El desarrollo de la inteligencia artificial generativa plantea uno de los desafíos más relevantes para el derecho de autor contemporáneo. El modelo jurídico tradicional se construyó sobre la premisa de la creatividad humana como fundamento de la autoría. Y estos sistemas generativos introducen procesos automatizados que cuestionan esta premisa. En el análisis comparado muestra que la mayoría de las jurisdicciones mantienen el requisito de intervención humana para reconocer protección legal. Oficinas de copyright, tribunales han reafirmado esta posición en diversas decisiones administrativas. Y hay una de las preguntas fundamentales a responder es la siguiente: ¿es la inteligencia artificial una herramienta avanzada o un creador autónomo? El crecimiento, ¿no?, de la creatividad automatizada genera tensiones dentro del sistema jurídico. La participación parcial de sistemas de inteligencia artificial dificulta determinar quién debe considerarse autor de una obra. Entonces, hemos identificado vacíos normativos relacionados con la definición de autor, la titularidad de derechos y el uso de datos en el entrenamiento de algoritmos. Y estos vacíos generan incertidumbre jurídica en un contexto de rápida innovación tecnológica. Los criterios que entendemos a considerar que deben tomarse en cuenta son el nivel de la intervención humana, el control del proceso creativo y la función instrumental de la tecnología. Entonces, estos criterios permiten mantener coherencia con los principios tradicionales de derecho de autor mientras se adaptan a nuevos escenarios tecnológicos. O sea que el debate sobre la autoría en obras generadas por inteligencia artificial continuará evolucionando. La regulación futura deberá equilibrar tres objetivos principales, fundamentales: la protección de la creatividad humana, el incentivo a la innovación tecnológica y la seguridad para los actores que participan en la economía digital. Entonces, respondiendo a si la inteligencia artificial es una herramienta avanzada o creador autónomo, va a depender del nivel de la intervención humana. En la medida
el humano es quien dirige el proceso, como está en el cuadrito, podemos considerar que sí, que el humano es derecho de autor. Si simplemente fue un prompt sencillo y todo lo otro lo hizo la inteligencia artificial, no podemos considerar que es una obra humana. Gracias. Grecia, por favor. Sí, buenos días, doctora y compañeros. El artículo titulado El ocaso de la autoría humana. En él analizamos cómo la inteligencia artificial generativa ha transformado los procesos creativos, provocando una crisis ética, filosófica y jurídica en torno a la autoría y la propiedad intelectual. El artículo se desarrolla desde la perspectiva interdisciplinaria, planteando que la creatividad se ha convertido en un proceso híbrido entre humanos y máquinas. Desde el punto de vista ético, el texto aborda la responsabilidad distribuida, la equidad en el acceso a los beneficios de la automatización y la necesidad de transparencia algorítmica. En el ámbito educativo, la IA generativa plantea desafíos a la integridad académica al difuminar los límites entre autoría humana y automatizada. El artículo concluye que el ocaso de la autoría humana no implica su desaparición, sino una metamorfosis hacia un modelo colaborativo entre humanos y máquinas, donde la humanidad asume el rol de guardiana de la creatividad y la dignidad cultural en la era de la IA generativa. Muchas gracias por su atención. Miley. Buenos días a todos, buenos días compañeros, buenos días doctora. Soy Maylin Sánchez y como especialista en liderazgo y desarrollo organizacional he escrito el artículo que hoy les voy a presentar sobre liderazgo pedagógico en la era algorítmica, autoría híbrida y pensamiento crítico en el campus virtual. Como todos sabemos ya, hoy nos enfrentamos a un reto de autoría híbrida en estos entornos docentes y estudiantes, porque no solo nosotros utilizamos siempre la tecnología en este tiempo como un co-creador y la inteligencia artificial, por supuesto. Así que frente a este desafío tecnológico y legal, y luego de hacer una revisión crítica de algunos autores que ya hemos estudiado en esta materia, además de otros que hemos consultado, proponemos a través de este artículo que la respuesta definitiva no debe ser prohibir, sino ejercer un genuino liderazgo pedagógico. Porque históricamente el docente fue relegado a ser un simple ejecutor pasivo de currículos. Y esto, sin embargo, como señala, por ejemplo, Mendoza Rudencindo, en la era digital exige que el educador trascienda esa simple transmisión de información para erigirse como un verdadero líder pedagógico y como un agente de cambio social, sobre todo. Entonces, ¿cómo proponemos que se debe llevar ese liderazgo a la práctica? Primero, cambiando el castigo por la ética. Autores como Rodríguez Bernal y Sotelo Díaz nos advierten que el éxito no está en el uso punitivo de la plataforma antiplagio, sino en aplicar una pedagogía no punitiva, no de castigo. El líder pedagógico fomenta una cultura ética, acompañando al estudiante a valorar la propiedad intelectual como base de la creatividad. El segundo punto es formar prosumidores críticos. Como explica López Collazo y Ordóñez Reyes, los docentes deben convertirse en guías que ayuden a los estudiantes a eludir la inmediatez del copiar y pegar, que no es reflexivo. Con el acompañamiento debido, el líder debe asegurar que el algoritmo no asuma la carga cognitiva, exigiendo a los alumnos que estructuren su propio pensamiento, su pensamiento crítico, que lo utilicen. Y tercero, y quizás esto es lo más importante, es cediendo el liderazgo al estudiante, dando autoridad al estudiante,
Empoderar al educando para que asuma el liderazgo de su propio aprendizaje. Respaldando esta idea, Nova y sus colegas destacan que en esta educación 4.0 debemos fomentar habilidades esenciales como la autogestión y la resolución de problemas. Eso desarrolla a la persona principalmente, más que verlo como estudiante, a la persona principalmente. Para ir concluyendo, entendemos que la academia debe superar la desconfianza. Necesitamos líderes pedagógicos que preparen a los estudiantes para usar la IA no como un atajo, sino como un instrumento de consulta, validando la información con originalidad, responsabilidad ética y generosidad intelectual. Muchas gracias. Sigue mi compañera Cristina. Buenos días, bendiciones. Mi nombre es Cristina Rodríguez. Soy coordinadora docente de posgrado en una institución en República Dominicana que se encarga de coordinar toda la formación y capacitación del magisterio. Esa institución es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAN. En este rol a nosotros se nos presentó unos programas. Nosotros acompañamos programas de posgrado, de cuarto nivel. Y en ese proceso nosotros decidimos ver a partir de unos programas de maestría de matemática y geografía e historia y geografía de 3 universidades distintas con una población de 120 participantes. 3 programas porque son de 40 participantes cada uno. Y nuestro tema es el maestro transformador en tiempo de crisis, su rol social, laboral desde la perspectiva de redes, docente de la tecnología educativa y de la publicación científica y derecho del autor. Esta parte, porque una de los programas de maestría que nosotros pudimos observar en la experiencia, de repente la universidad le solicitó un artículo previo a su graduación, pero este artículo no estaba contemplado en los acuerdos contractuales de la universidad y el instituto, y el participante lógicamente no lo sabía. Sin embargo, eso generó mucho estrés en los participantes y nosotros decidimos entonces hacer las indagatorias. En este proceso, esos participantes son de la Regional 04 de San Cristóbal, pero con 2 programas similares y 3 universidades en el proceso. A partir de una investigación con un enfoque cualitativo, decidimos hacer investigación con los maestros a través de entrevistas, grupos focales, y la mayoría se expresaban en el nombre de artículos científicos. Y esto entonces nosotros comenzamos a hacer la indagación. El maestro participa no solamente en el proceso de formación, recibiendo los aprendizajes de la maestría, sino que se convirtieron en redes docentes de apoyo en esas maestrías, participando además otros docentes que no estaban en su formación porque involucraban su comunidad educativa. A partir de ahí nosotros pudimos ver que el maestro se inquietó más en no solamente recibir la formación, sino en tener y exponer sus productos, que de manera sistemática no lo hacían, sin embargo de manera empírica sí lo podían hacer. Es por eso que además a partir de la misma pandemia, muchos de estos maestros comenzaron a ver con particularidad apoyarse en la tecnología, pero también soportarse y acompañarse en el proceso. Nosotros como INAFOCAN hacemos un acompañamiento a los programas o un seguimiento, hacemos 3, y en esta parte entonces nosotros nos decidimos, además de que la universidad esté cumpliendo con sus aportes contractuales en los contenidos que tienen que ver, también qué pasaba después de que estos maestros recibieran esos conocimientos en sus aulas. Por eso, para nosotros fue un paso hacer esta indagatoria en la regional, en esa regional que impactó en la República Dominicana, que se trata de una provincia que está al sur de la provincia del país, y nosotros compartimos esas experiencias, no solamente la de los maestros, sino cómo esto impactó su práctica pedagógica en sus centros educativos. Es cuanto que quería compartirle con ustedes brevemente y muchísimas gracias. Gracias, profesora. Hemos concluido nuestra presentación. Gracias. Ister. No, está bien. Ya ahí venía lo que es el ejercicio utilizando la inteligencia artificial.
y como la maestra va a tener acceso a la revista, pues podrá explorar ya cada uno de esos aspectos que hemos integrado. Así que muchas gracias, disculpen el tiempo, porque son demasiadas páginas y muchos integrantes. Gracias, Gregorio, Ister, Fresia, Cristina, Maylin, excelente presentación, excelente revista, así que gracias. Vamos a continuar rapidito con Marian. Gracias, profe. Me avisa cuando ya pueden ver. Voy a compartir un toquecito. Sí, puedes compartir. Compartir la aplicación. Ok. Bueno, profe, son como 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos son. ¿Profe? ¿Profe? Sí, sí. ¿Me escuchas? Buenos días. Sí, sí, sí. Bueno, buenos días, estimados compañeros. Bueno, mi producto es un artículo, ¿verdad? Un artículo científico que va a ser publicado en el repositorio institucional de mi universidad, el cual contiene, ¿verdad? Bases de datos y los docentes podemos subir nuestros artículos y nuestras creaciones. Entonces, a partir de esto, lo que se suba tiene que cumplir con una serie de características formativas, normativas y éticas, pues ¿verdad? Que tiene que poseer cualquier REA, ¿verdad? Recurso educativo abierto, que pues quiera publicar. A mí me sucedió algo curioso porque pues yo soy investigadora, digamos, siempre estoy en constante construcción del conocimiento, jamás, no podría decir que lo sé todo, pero los compañeros me conocen y los estudiantes ¿verdad? Por publicar y estar en constante actividad ¿verdad? De esas publicaciones. Yo esto no lo he subido al repositorio, yo lo publiqué en el WhatsApp y en las redes sociales, ¿verdad? En Heysen. Y pues ya la gente, ¿verdad? Empezó a comentar que muy bonita la información, ¿verdad? Y que entonces es importante pues que tengamos los productos con esa alta rigurosidad académica que se requiere, y especialmente porque la gente sabe que uno está estudiando un doctorado y pues ahí está dejando uno la huella. Entonces, esto es un REA, o sea, esto es un recurso educativo abierto que va a ser publicado en un repositorio. Tiene que ser de acceso libre, ¿verdad? Y obviamente gratuito. Está bajo la licencia Creative Commons 4.0. 4.0 creo, entonces no tiene nombre de revista científica, no puedo inventar que alguien me la está publicando, ¿verdad? Eso es un producto individual mío. Entonces tiene como por nombre Ética Algorítmica de Educación Virtual, ¿verdad? Algún subnombre ahí, algún subtema. Por supuesto que todos los metadatos. Ahí tiene alguna información de mi autoría y toda la información del ORCID y demás, donde poder contactar a la autora. Tiene un índice de cómo es que está construida la revista. Si ustedes ven, el fondo es blanco. Esto yo lo subí en Heysen, bueno, esto lo hice en Canva y después traje a Heysen para que me hiciera esta acción, ¿verdad? Porque esto de pasar como revista es una aplicación. La base está en Canva. Ya después yo la descargo en PDF, ¿verdad? Para yo poder subirla y que quede en el repositorio como un documento normal. De las cosas que vi fue que cuando traje a Heysen, a Canva, me dio una alerta de que a partir del 31 de marzo como que se vencía, como que se vencía esa licencia que tenían con Canva y ya podía producir errores el enlace. Entonces, definitivamente no se va a poder mantener en este enlace pues, que yo compartí en redes sociales. Tiene, ¿verdad? Fondos blancos, letras que se puedan ver, que se puedan observar. Igual cuando esto se convierta en PDF, la persona puede aumentar, ¿verdad? En la pantalla del celular o en la computadora para que puedan ver.
No hay revisión por pares, compañeros. Esto no es, ninguna revista científica me lo está publicando, entonces sí, pues no puede tener revisión por pares. Sí se lo he pasado a varios compañeros para que lo vieran, me dieran la opinión, pero eso no es una revisión por pares científica, digamos. Bueno, va a quedar en formato PDF, tiene que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo menos de 1000 megabytes, o sea, que pese menos de 1000 megabytes para que la plataforma lo soporte bien, lo maneje. Tiene todo, ¿verdad? Toda la información de la autora, números de página, o sea, que cumpla con el requisito de que sea interoperable, ¿verdad? Entonces, esa es como la construcción de cómo llegué a hacer la revista. Me guié también con los documentos que la profesora colocó de cómo hacer revistas digitales. Lo seguí, ¿verdad? Al pie de la letra. Entonces, este es el resultado. Aquí tiene el índice de lo que yo voy a tratar. Me llamó mucho la atención y, ¿verdad? Con la autorización de la profe previamente lo desarrollé. El tema va a contener derechos de autor, que son los derechos digitales, también la citación y la deshonestidad académica, el blockchain y la protección digital y la ética algorítmica en el marco normativo. Yo también esto lo pensé porque yo tengo estudiantes de licenciatura, ¿verdad? Ellos son estudiantes, entonces toda esta información les va a servir siempre que vayan a construir alguna, ¿verdad? Alguna propuesta. Entonces, todas las imágenes están hechas con inteligencia artificial y la referencia, ¿verdad? Entonces, yo me cuidé mucho en eso, ¿verdad? ¿verdad? En esos derechos de autor, protegerlo y demás. Aquí, bueno, como ven, yo me apoyé en Gamma y en otras, ¿verdad? En otras cosas para poder crear las imágenes. Aquí obviamente todo está referenciado, hay autores actuales, todo cumple con las normas APA 7 y demás. La situación académica, el blockchain, bueno, hablo, ¿verdad? De todo eso. Y también abordo el marco normativo, doy ejemplos, ¿verdad? De cuál es el convenio Berna, bueno, la UNESCO, la OMPI, cuál es la importancia. Y hago una tabla comparativa ahí mediante inteligencia artificial y la referencia, obviamente. Aquí están todas las referencias, ¿verdad? Y ya posteriormente la persona puede referenciar y verificar, pues, de mi documento. Eso sería, profe. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna consulta, duda. Gracias, Marian. No, ya había, previamente tú me habías enseñado tus avances de la revista. Excelente presentación. A cada uno les felicito por las presentaciones que han realizado. En el caso, ¿verdad?, de José Mauricio con Milady, tuvieron en cuenta también lo de la inclusividad. Y eso pues ya previamente había visto el trabajo también de ellos, excelente trabajo. Les felicito porque pues se vio el compromiso y la dedicación en cada artículo que realizaron, utilizando también el ejercicio de inteligencia artificial y luego de, ¿verdad?, reescribirlo y la diferencia entre lo que nos da la inteligencia artificial versus lo que nosotros, ¿verdad?, realmente escribimos académicamente. Así que les felicito por las presentaciones, muy buen trabajo. Quiero también decirles que esto lo tienen que publicar, tienen la semana 9 y tienen 2 columnas de la semana 10. En ambas columnas tienen que entregar la revista. Y la última columna, si hay unos que ya han publicado la presentación, que no han presentado, si no presentan en la semana 10, yo no la califico hasta que usted haga la presentación en la videoconferencia, ¿ok? Así que suban las presentaciones, recuerden que tienen que revisar, esta es la última semana, tienen que revisar que hayan entregado todo, a veces pues se nos olvida subir un documento, etcétera. Tienen que hacerlo esta semana porque ya para el 5 de abril yo culmino con el gradebook y esas calificaciones ahí yo voy a certificar a Student Care que ya está todo listo para lo que es la entrega, ¿no?, a ustedes de las calificaciones de manera oficial. Así que esta semana revisen
Si tienen pendiente todavía tareas que ya habían sido calificadas, pero que no la han podido subir, háganlo. Y esto subirlo en la semana 10, en las 2 columnas que aparece al final, que viene siendo pues la evaluación supervisada. Para la próxima semana tenemos más grupos que van a presentar, son casi el resto del grupo. Importante destacar el tiempo. Esta vez, como no fueron tantos los que presentaron, pero sí, para la próxima semana yo voy a estar tomando el tiempo y son 10 minutos, pues son 10 minutos, sonó la alarma, así que traten esta semana de al menos pues ensayar el tiempo que les va a tomar a cada uno de presentar para que entre todos lleguen a esos 10 minutos. Bien. Otro detalle, el próximo jueves, aunque yo lo voy a publicar, no se va a poder dar el chat, pero sí voy a estar en consultas a través de correo electrónico, a través de WhatsApp. Como siempre, voy a estar contestándoles sus preguntas, dudas, consultas que quieran realizar. Tenía alguien que iba a presentar en día jueves, ya contactaré para que adelantarle su presentación, ya que no puede asistir sábado por motivos de religión. Así que estaré yo comunicándome, ¿verdad?, con esa persona para que pueda presentar para el día martes. El martes pues se va a llevar a cabo el chat como de costumbre y como siempre me pueden consultar a través de WhatsApp, un correo electrónico que yo voy a estar siempre contestándoles a sus preguntas. En este momento, ¿tienen algún comentario, pregunta que realizar? Realmente no, maestra, sería estar listo para ya la próxima presentación que nos corresponde al grupo de Carlos Gustavo, Leslie, Luz y Juan Medina. Bendiciones mil. Que sería entonces la semana 10, el próximo sábado. Todo claro, doctora. Bueno, ¿qué me queda decirles a ustedes? Yo sé que el próximo sábado nos vamos a ver, sería nuestro último sábado, ¿verdad? Compartiendo en este curso. Darle las gracias por su responsabilidad, por su compromiso, por los excelentes trabajos que ustedes han realizado desde el día 1, porque esto se ha visto su progreso desde el primer momento que comenzó este curso hasta el final. Se ha visto el compromiso que ustedes han tenido como estudiantes y realmente les exhorto que continúen así. Eso es parte importante para lograr su éxito académico. Espero, ¿verdad? Si me es posible asistir a su graduación, poderlos ver y compartir en la graduación. Vamos a ver, eso va a depender de los compromisos también que yo tengo con pues, la otra universidad. Si puedo, ¿verdad? Compartir con ustedes ese momento tan especial. Que será su graduación. Voy a estar también como parte del comité de IRB, así que posiblemente en algún momento pues nos veremos en esos requerimientos, ¿no?, que conlleva el proceso de IRB, que es un proceso bastante fuerte y un poquito complejo tomar y presentar toda la documentación para su investigación. Así que muchísimas gracias. Es un gusto, ¿verdad? Yo estoy muy complacida con este grupo, estoy realmente, y así lo he expresado en la administración, un grupo muy bueno, muy competente, y me siento verdaderamente orgullosa de haberles compartido con ustedes durante estas 10 semanas, ¿no?, prácticamente ya de clase. Así que gracias a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo entonces el próximo sábado con las presentaciones que restan. Bien, excelente fin de semana. Que a los que tienen Spring Break la próxima semana, pues que lo disfruten, que tienen muchos, ¿verdad? Celebran Spring Break, vacaciones, y excelente resto del día sábado. Muchas gracias, profesora. Igualmente para usted. Gracias a usted. Bendiciones a todos, compañeros y compañeras.